Pues nada, anímense y para el año que viene la conocéis. Pues gloria a Dios, aleluya. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos en primer lugar. Vamos caminando, hermanas y hermanos, vamos caminando por fe, no por vista. Vamos caminando por fe, como es, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Porque Dios tiene unos planes, Dios tiene unos propósitos, y eso no se alcanza con la vista, primero por la fe, y después por la vista, la garra. Así que yo quería compartir con vosotros hoy, y el título que le hemos dado es un testimonio personal. Qué importante es que nuestro testimonio nos tiene que avalar. Porque si tu testimonio no es transparente, no es correcto, va a dejar mucho que desear. Y en vez de ser de bendición, va a ser todo lo contrario. Entonces tenemos que estar muy, ¿verdad?, muy integrados con Dios para dar un buen testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Y dice, ¿verdad?, que el viaje de Troa a Mileto, cuando ya se iba Pablo, y también nos habla del discurso despedida de Pablo en Mileto, la despedida. Y hermano, este Pablo no era cualquier Pablo, era un hombre que tenía una relación personal y una revelación del Evangelio de Jesucristo. Qué tremendo es este siervo de Dios, Pablo. Y dice así, aleluya: el grupo de Pablo embarcó en Asón, y él dispuso encontrarse con ellos allí, prefiriendo hacer el viaje por tierra, que era solo de unos pocos kilómetros. Quizá quería tener un tiempo de quieta meditación por el camino, o para poder gozar de algunas oportunidades adicionales de predicar el Evangelio. O sea, Pablo aprovechaba el tiempo. Era un hombre, podemos decir que como decía él, para mí el vivir es Cristo. Tenía a Cristo en sus huesos, en su corazón, en su alma, en todo su ser. Y un siervo que no tiene el corazón de Cristo estorba la obra de Dios. Estorba la obra de Dios. Aleluya. Nos dice que, aleluya, aleluya, un verdadero cristiano puede gozar de la presencia de Dios en el camino, lo mismo que en cualquier otro lugar. Un verdadero cristiano, donde vaya, va a ser luz. Aleluya. Gloria a Dios. Se dice de un cierto hombre de Dios que solía andar por el camino con el sombrero quitado. Tan consciente estaba de la presencia del Señor. Estaba totalmente consciente del respeto que tenía este hombre, que el sombrero se lo quitaba delante de la presencia de Dios. Porque donde tú vayas, tú eres templo del Espíritu Santo, y donde tú vayas va el Señor contigo. No se te olvide, va Dios contigo. Aleluya. Pablo mantuvo fielmente su cita como debiera hacerlo toda persona honorable, en el versículo 14 de Hechos 20 al 13, para que lo sepáis, al 27. Ahí estamos. Los hay que siempre se la arreglan para llegar tarde. Siempre hay un pretexto, siempre hay un pero. El que es fiel en lo más pequeño será honrado en lo más. Amén. El que es fiel en lo poquito, en lo mucho será puesto. Aleluya. Para ganar tiempo dejó Efeso de lado y se detuvo en Mileto, desde donde Pablo
mandó a llamar a todos los ancianos de Efeso para poder darle su último mensaje de despedida. Ya Pablo se iba a ir de allí, dejando aquello, iba a ir a Jerusalén. Sus palabras a ellos tomaron la forma de un testimonio personal. No era egotismo, o sea, no era el hablar por sí mismo, dándose la vanagloria, no. Lo que le movió al apóstol a darle esta perfecta imagen de su propio carácter espiritual como siervo de Dios. Qué importante es que tengamos un testimonio, que la gente vea en nosotros el amor de Cristo. Importante. Sin el amor de Dios, hermano, estropeamos la obra de Dios. Necesitamos el amor. Necesitamos un equilibrio. Necesitamos la sabiduría de Dios. Sin sabiduría, la obra de Dios no permanece. Necesitamos la sabiduría, necesitamos el toque del Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo sentimos profundamente agradecidos a Él por ello. Hablando del apóstol Pablo, estaban todos agradecidos de su testimonio, del tiempo que estuvo allí en Efeso compartiendo la palabra. Dejó establecida obra en Antioquía, en Efeso, en muchos sitios dejó la obra, por cuanto nos da verdadera imagen de cómo debiera ser todo verdadero siervo del Señor Jesucristo. Aleluya. Y vamos a observar cuidadosamente varios puntos. Era humilde. Eso, hermano, es algo que tiene que ser un hijo de Dios, tiene que ser humilde. Si hay altivez de espíritu, malo. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad, en el versículo 19, estamos en el capítulo 20 de Hechos, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, sirviendo a Dios con toda humildad, hermano, la humildad es, podemos decir, es algo que viene de lo alto. El amor de Dios, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la humildad, etc. Tenemos que tener esa humildad como siervos de Dios que somos, como hijos de Dios que somos. Aleluya, aleluya. No hay lugar para el orgullo, ni para la egoísta jactancia. La gente que se empodera de sí mismo, se enorgullece, aquí estoy yo, orgullo. Eso no vale en el Evangelio. Aleluya. Allí donde rige el espíritu de aquel que era manso y humilde de corazón. Pablo tenía esos valores. Allí estaba el amor de Dios. El Espíritu Santo tenía el control del apóstol Pablo. Tenía el carácter de Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es tener el carácter de Cristo en nuestros corazones. Aleluya, aleluya. El Señor nunca puede ser servido de ninguna otra forma que con toda humildad. Amén. Con toda humildad. No hay otra forma de servir a Dios. Aleluya. El quebrantamiento de espíritu es una condición esencial, incluso para la comunión con Él. Hace falta ese espíritu. Y no puede haber ningún verdadero servicio para él fuera de comunión con el Espíritu Santo. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, que es la tercera persona de la Trinidad, porque Él que está en la tierra, si tú no tienes comunión con Él, no hay servicio. No está la presencia de Dios. La Biblia es muy sabia y dice, por su fruto. Amén. Aleluya, aleluya. Su humildad se ve también en su disposición a trabajar con sus manos para sustentarse a sí mismo
y a los que estaban con él, en el versículo 34. O sea, él no quería que nadie le diera dinero, sino él mismo se sostenía trabajando con sus manos. Es tremendo, este siervo de Dios, Pablo, es tremendo. Aleluya. Y hermanos, tenemos que imitar lo bueno. Amén. Lo bueno hay que imitarlo. Aleluya. Él no se avergonzaba de llamarse a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Él no se avergonzaba de eso. Aleluya. Ni de declarar que por gracia de Dios soy lo que soy. Y es por la gracia de Dios que estamos aquí. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestra fuerza, es por su misericordia. Aleluya. Porque Dios ama tanto a la iglesia que dio su vida por nosotros. Aleluya. Para que venga ahora uno, ¿verdad? Y empiece a crear conflictos, problemas, divisiones, ¿verdad? Con el alto precio que paga Cristo por nosotros. Alto precio. El ministerio de Pablo no era una actividad fría, formal, calculadora. No era así. Sus palabras estaban humedecidas con el rocío del corazón, del amor y de la ternura divina. Tenía un amor. Amaba la obra de Dios, amaba al ser humano, a las almas, la amaba, porque sabía que se podían perder. Y antes que se pierda un alma, ¿verdad? Tenemos que hacer todo lo posible para que no se pierda. No importa el orgullo, hay que tragárselo. Lo importante es que las almas vuelvan al Señor. Aleluya. Muchos predicadores emplean las palabras, os lo digo, pero cuántos pocos pueden añadir, llorando. Hermanos, ¿quién no llora cuando hay un conflicto en la iglesia? Cuando hay almas que se van de la iglesia. El pastor está triste. A veces lloramos por las almas que se van. Porque ya no es cuestión de quién lleve razón. Lo importante es orar por la persona y ayudarla. Ayudarla. Porque donde hay un buen espíritu, significa que hay un espíritu de humildad. Y Dios está ahí para ayudar, para fortalecer. Hermano, hay que pagar un precio muy alto. A veces los pastores pagamos precios altos. También las ovejas, por supuesto. Pero hermano, necesitamos clamar a Dios a veces por las almas, clamando, llorando. Dice la palabra, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 18. Son enemigos de la cruz de Cristo. Lo que pasó Pablo, hermano, luchando, bregando, enfrentándose a uno, a otro. Aleluya. Y dice, cuyo Dios es su vientre y los placeres terrenales. Igual podríamos lanzarle piedra a la gente que palabra de sabiduría sin corazón. Le lanzan piedra, pero no es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, pero sin corazón. Y las cosas hay que hacerlas con el corazón. Y algo más. Aleluya. La verdad tiene que ser dicha con un corazón lleno de amor. El amor de Dios cubre multitud de faltas. Aleluya. Aleluya. Lo digo, lo vivo. Yo estuve orando por mis pastores una época donde vi una injusticia. Y estuve orando porque me hicieron daño. Y yo oraba por ellos. Señor, yo lo perdono, yo lo bendigo. Yo bendigo su ministerio, yo bendigo su vida, yo bendigo su trabajo. Yo lo bendigo y lo perdono por obediencia a tu palabra en el nombre de Jesucristo. Así estuve 6 meses hasta que Dios hizo la obra. Hasta que Dios hizo la obra. A los 6 meses vino a mi casa y nos reconciliamos.
hay que orar. Porque Dios se mueve a través de la oración. Porque en la oración es donde Dios ve tu corazón. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Nos dice aún más. Dice, el hombre que no pueda llorar por los enemigos de la cruz de Cristo no alcanza a dar plena prueba de su ministerio. Hay que llorar. Hay que clamar al Señor por esas almas que se pierden. Necesitamos esforzarnos. Si tienes que ayunar, ayuna. Si tienes que pasar un tiempo, si tienes que morir, si tienes que tragarte el orgullo, trágatelo. Pero que esa alma vuelva a los pies de Cristo. Aleluya. Aleluya. Podemos llorar los nuestros propios dolores y pérdidas. Y si los intereses de Jesucristo no fueran igual de reales, también lloraríamos por lo de Él. También, todo lo que sea la obra de Dios, tenemos que pagar el precio de lo que pagó Cristo, ese precio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que amar a las personas como Cristo amó a la iglesia. Aleluya. Nos dice así: siervo de Dios. También trae la oveja, ¿eh? Siervo de Dios. ¿Es recto tu corazón? Ahí está. Tenemos que ser rectos con el corazón. Me encanta cuando dice la expresión en Romanos 10:9. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que ser rectos en nuestra decisión, en nuestros corazones. Tenemos que entregarle a Dios los problemas, las circunstancias. Entrégasela a Dios. Ora, ora. ¿Sabe una cosa? La iglesia es el hospital de este mundo. Amén. La iglesia es el hospital de este mundo. Aleluya. Aleluya. Él era fiel. Nos habla de la fidelidad. Hermanos, la fidelidad es algo tan maravilloso. Cuando somos fieles con el Señor, vas a ser fiel con tu hermano. Pero si no eres fiel con Dios, no vas a ser fiel con tu hermano. Tenemos que ser fieles en las cosas de Dios. Dice así: no me traje de anunciaros, mejor dicho, no me retraté de anunciaros nada que fuese útil. O sea, él anunció todo lo que recibió de parte de Dios. Todo. En el versículo 20 y 21, ahí viene. Enseñaba de casa en casa, tanto a los judíos como a los griegos, predicando el arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Y no rehuía declarar todo el consejo de Dios. No rehuía, hermano, hablaba la verdad de Dios. Y la verdad es la que nos hace libre al ser humano. El engaño, la mentira no te hace libre. Te enrea más y te enrea más. Por eso tenemos que conocer la palabra, para que el enemigo no nos engañe. El padre de las mentiras es el diablo. Aleluya. Y el diablo es un especialista en engañar. Pablo no tenía teorías humanas que defender, sino que tenía una revelación de Dios que declarar. Esa revelación que Dios tenía, de Pablo tenía con Dios, esa revelación que le mostraba Dios a Pablo, hermano, es el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. El ser humano quiere vivir una vida plena, tiene que vivir conforme al evangelio de Jesucristo, no conforme a tu evangelio. Hay diferencia, vivir tu propio evangelio que vivir el evangelio de Dios. Hay una gran diferencia. Ahí está la equivocación. Nosotros tenemos que vivir su palabra. La palabra de Dios hay que comerla cada día. Si tú no te alimentas de la palabra cada día, si tú no mueres a tu yo, seguirás siendo o viviendo en la vieja naturaleza.
Aleluya. Aleluya. Es muy de lamentar que una de las más destacables doctrinas de este gran apóstol, el arrepentimiento para con Dios, haya casi desaparecido del sermón moderno. No se habla en las iglesias apenas del arrepentimiento. Y es algo primordial. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, tienes que tener una vida de, en primer lugar, arrepentirte de todos tus pecados. Una vida de obediencia y después vendrá la santidad. Necesitamos arrepentirnos. Hermano, no hay nada como cuando el Espíritu de Dios te redarguye, te toca y tú mismo clamas a Dios y le dices, perdóname, Señor, ayúdame. La búsqueda de la popularidad y la alabanza de parte de los hombres, en lugar de declarar todo el consejo de Dios, es traición contra Cristo. Hablan de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Entonces tenemos, hermanos, que vivir la palabra de Dios cada día. Hay que vivirla. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Tenemos que vivir cada día la palabra de Dios en nuestros corazones. Aleluya. Y nos dice, hablando de que es traición contra Cristo, y un tropiezo para las almas de los hombres. Es un tropiezo para las almas de los hombres. Cuando no vivimos, ¿verdad?, ese consejo de Dios, lo que hacemos es ser de tropiezo para las almas de las personas. Porque tu testimonio no es transparente, no es luz, es oscuridad. Solamente los fieles recibirán recompensa. Lucas 19, 17. Solamente los justos. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre ciudades. Sobre 10 ciudades tendrás autoridad. Pero tenemos que ser fieles para alcanzar las promesas de Dios. Si no hay fidelidad con el Señor, no vamos a alcanzar las bendiciones ni las promesas de Dios. Aleluya. Aleluya. Era sumiso. Una persona sumisa. Encadenado en el espíritu. Y dice, voy a Jerusalén. Hay algunos doctores de la palabra que cuando Pablo fue a Jerusalén, se dice que él amaba tanto a su pueblo, a Jerusalén, que él no le importaba el precio que pagar. Y se dice que fue él, porque Dios le avisó de que no fuera. Pero muchas veces está la voluntad permisiva de Dios. Y es así. Ahí nos damos cuenta, si vamos leyendo, y si lo lees más, te das cuenta como la providencia de Dios le hablaba a uno a través de otro que no fuera Jerusalén. Pero él fue. Y Dios en su providencia, ¿verdad?, o en su voluntad permisiva, lo permitió. Aleluya. Aleluya. Aunque Pablo tenía el testimonio del Espíritu Santo por todas las ciudades, diciéndome que me esperaran, que me esperan cadenas y tribulaciones. O sea, todo lo esperaba. Su corazón se escandalizaba ante esta plena, o mejor dicho, penosa providencia, lo que le esperaba. No le importaba. No se ofendía por nada que fuera tocado por el dedo de Dios. Creía que todas las cosas cooperaban para bien para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. Si tú no amas a Dios, no te va a venir bien la cosa. Pero para los que aman a Dios, Dios está ahí para ayudarlos y bendecirlos. Romanos 8:28. Las cadenas y tribulaciones no son en sí mismas una evidencia de que hayamos errado y que por ello
las necesitemos como castigo. A menudo son condiciones necesarias para la disciplina del alma, para una más profunda y progresiva experiencia en las cosas de Dios. A veces pasamos por tribulaciones, por problemas, por dificultades, nos podemos quejar de lo que está pasando, pero te van a avalar en el sentido que vas a crecer, vas a madurar si te mantienes firme. Y vas a ayudar a otros. Por el proceso que tú has pasado y lo superas, vas a ayudar a otros. Aleluya. Los sufrimientos de nuestro Señor no fueron correctivos en ninguno de los sentidos, pero sirvieron en una manera como fondo para la manifestación de su glorioso carácter. Sirvieron. Y todas las experiencias, ¿verdad?, que se pasa en los ministerios, en la vida de las ovejas, etcétera, nos van a avalar, nos van a servir para ser más fuertes en Cristo Jesús. Aleluya. Esas experiencias te van a servir para ayudar a otros si las superas. Aleluya. Era devoto. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Bueno, eso es lo que deseamos todos. Hacer la voluntad de Dios. Y yo le pido al Señor, ¿verdad?, que Él me dé fuerza para hacer su voluntad y cumpla su propósito. Le pido al Señor. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Pero tú tienes que buscar esa ayuda que viene de lo alto. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de tu devocional diario, tienes que buscar a Dios. Igual que el ser humano, ¿verdad?, come todos los días, también tenemos que comer del pan de vida todos los días. Todos los días. Si no, viene crisis. Todos los días tienes que ir a Jesús y pedirle que te cambie, que te transforme. Todos los días. Aleluya. Para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 24. Proclamar el Evangelio de la gracia de Dios era para Pablo algo más valioso que su propia vida. Aleluya, aleluya. Qué bueno. Anunciar las buenas nuevas. Anunciar la palabra de sabiduría. Esa palabra, ¿verdad?, que nos fortalece, que nos levanta, que nos ayuda en los momentos difíciles. Qué bueno es una palabra de sabiduría en un momento específico de la vida. Qué bueno es una palabra de sabiduría. Aleluya. Hacer la voluntad de su Redentor y Señor era su comida y bebida. Él podía decir, para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Qué tremendo. Donde llegó Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y es la verdad, porque fuera de Cristo no hay nada. Pero teniendo a Cristo lo tenemos todo. Y lo más importante es que tenemos el pasaporte para la eternidad. Lo más importante. El Evangelio nunca es predicado como debiera serlo, a no ser que lo sea por aquellos más deseosos de glorificar a Dios que a sí mismo. Y hermano, tenemos que glorificar a Dios, lo que somos, lo que sea. Tenemos que darle toda la gloria a Dios, toda la alabanza al Señor. El que busca grandes cosas para sí está moralmente incapacitado para el servicio de Cristo. Está incapacitado. Tú no puedes ser egocéntrico, egoísta, orgulloso, no puede. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Si tú quieres que las almas se conviertan a Dios, tú tienes que tener el carácter de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te tienes que negar, si no, no vas a morir nunca. Tienes que negarte. Yo me niego muchas veces a mi orgullo. Me niego, me rebajo. Porque para mí un alma
vale más que todas las cosas. Era valeroso. No he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 27. Ningún temor al hombre podía silenciar la lengua de este fiel testigo. Nadie podía hacer callar a Pablo. Cuando iba con la verdad iba. De hecho, lo llevaron a Roma, toda esa es la historia. Lo metieron en la cárcel, estuvo en prisiones, le dieron latigazos, hicieron con él perrería. Pero Dios lo guardó de todo. Dios lo guardó, porque Dios tenía un propósito con Pablo. Aleluya. Aleluya. Le había sido revelado un evangelio completo y estaba decidido a toda costa de que ninguno de sus rayos de luz se viera ocultado en su resplandor a través de él. No quería quedarse nada para él, sino quería decirlo todo, la experiencia que había tenido, la revelación de Dios que había tenido. Pablo estuvo 3 años. Mira, Pedro estuvo 3 años con el maestro, ¿a que sí? Con Jesús. Pero Pablo estuvo 3 años con Jesucristo, espiritualmente, en el espíritu, en el desierto. Estuvo. Y ahí Dios le mostró toda la revelación del evangelio. Es tremendo lo que hizo Dios con Pablo. Y hermano, cuando una persona no tiene un encuentro con Dios, cuando una persona sigue viviendo una vida vacía, una vida de altos y bajos, es porque no busca a Dios lo que tiene que buscarlo. Tú tienes que entregarle a Dios tu corazón y hablar con Él y decirle: Señor, te necesito, quiero que me cambie. No te conformes a la vieja naturaleza, no te conformes que el diablo esto, el diablo lo otro, no. Levántate en el nombre de Jesucristo. Declara: los cielos y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Yo creo en tu palabra. Para eso tú diste tu vida en la cruz del Calvario y resucitaste entre los muertos para darme vida eterna. Cree firmemente en la palabra de Dios. No coge el atajo. Empieza a declarar su palabra. Empieza a andar por fe. No ande por vista, anda por fe. Yo declaro por fe que la iglesia se llena de gente en el nombre de Jesucristo. Lo declaro y lo creo. Porque Dios nos está revelando cuál es el secreto de la prosperidad en la iglesia. No me refiero ya tan solamente a la economía, me refiero en todos los términos: físico, económico y espiritual. Y es andar en obediencia y andar por fe en la palabra. Y el poder del Espíritu de Dios no se mueve por pena o por compasión. Dios se mueve por fe. Aleluya. Aleluya. El perfecto amor del que estaba lleno el corazón de Pablo estaba fuera todo temor, echaba fuera todo temor. Amaba al Señor Jesucristo y las almas de los hombres con demasiada intensidad para retener nada que fuera provechoso. Amaba al hombre con toda intensidad. Y hermano, si tú no amas a Dios, no vas a amar al hombre. Tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y Dios te va a revelar en tu corazón cuál es lo que tú tienes que hacer. Y te va a dar amor. Si te va a dar amor para amar a las personas que están pasando por problemas, por necesidades. Tenemos, hermanos, que tener un espíritu de compasión por las almas que no conocen el Evangelio. Y Pablo tenía ese espíritu de compasión. Y nosotros tenemos que aprender de Pablo, del testimonio que él dejó, ese legado glorioso que dejó por medio
de nuestro Señor Jesucristo, que le reveló las buenas nuevas del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Es una caridad mezquina y falsa la que rehúye declarar todo el consejo de Dios. No puedes. Tenemos, hermanos, que agarrarnos, vivir conforme a la palabra de Dios. No podemos vivir de otra manera. Y yo de verdad, os lo digo de todo corazón, si todavía no se te ha revelado el Evangelio de Jesucristo, órale al Señor. Pídele a Dios que te ayude a creer, que muera a esa vieja naturaleza que lo que te hace es separarte de Dios. Empiezas a morir a tu yo, empiezas a llorar, a clamar al Señor. Pídele que te cambie lo más profundo de tu corazón. Porque si tú no oras, si tú no tienes un devocional diario con Dios, no vas a cambiar. Porque el que te cambia es la relación personal, tú con Dios. Si no tienes relación, no va a haber cambio. Así que yo quiero, hermano, orar. Porque tengamos un verdadero arrepentimiento. Y también que seamos servidores del Evangelio de Jesucristo. Amén. Nos despedimos ya de las redes sociales, dándole gracias al Señor. Que Dios bendiga y os guarde a todos los que han estado